Hola, 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 ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de Ver el Cubo. Acá estamos con un entrevistado especial, un amigo íntimo aparte, fue ex entrenador mío de rugby, que llevamos una relación de muchos años ya entrenando desde chiquito, y hoy tengo el placer de entrevistarlo. Un aplauso para Pablo Romano, dueño de La Vendetta. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? De 10 por suerte, venimos con una entrevista increíble. Y te vengo a contar, en Ver el Cubo lo que solemos hacer es una entrevista que pasa cronológicamente de cuando sos vos de chiquito hasta el Pablo Romano que sos hoy en día. Entonces arranco con la primera pregunta, ¿cómo fuiste de chiquito? De chiquito, bueno, como todo chico, haciendo lío por el barrio, bastante inquieto, muy de barrio, presidente Roca y Wilray, todavía estaba el paredón que dividía la ciudad del Río, todos los vagones enfrente, bueno, corriendo por los techos de los vagones, abandonados, haciendo un poco de lío, pero bien, normal, una infancia normal en familia, papá, mamá, 3 hermanas, así que... Familia grande. Todo, sí, todo 10 puntos, como cualquier chico. Ahora, ¿tu familia fue clave? ¿Cómo te fuiste desarrollando? ¿Qué momento te quedás? Sí, a ver, fue clave en mi formación. Me quedo con las reuniones familiares, los eventos, bueno, precisamente ahora estamos en diciembre, los eventos de Navidad, fin de año, ir al club todos juntos en familia. Nos desarrollábamos, digamos, en una comunidad, mis tíos, mis primos, siempre fuimos muy familiares. Y eso lo mantienes hasta hoy en día, me imagino. Sí, seguimos juntándonos. ¿Cómo era vivir una tradición como lo puede ser Navidad o cualquier evento familiar en tu casa en específico? Normal, como calculo yo que son la mayoría de las familias, juntándose todos, cada uno con sus cosas, llevando la comida, yo llevo lo frío, vos llevas lo caliente, primos de todos lados, generalmente en Alberdi, la familia de mamá es toda de Alberdi, así que en su mayoría era Navidad en Alberdi y fin de año en el centro, en lo de mi abuela, la mamá y papá. Ahí. Con tíos más grandes y primos más grandes. ¿Todo más grande? Era más aburrida esa parte. Nah. Fin de año era más aburrido. Lo lindo era con los primos de mi edad. Y me imagino, hacían más quilombo y se entendían más de ustedes. Todo de pelote. ¿Cómo terminaste siendo profe de rugby? De paso también te pregunto. El deporte de chiquito supongo que te marcó, rugby. Sí, totalmente. Yo arranqué, yo hice esgrima mucho tiempo en el jockey y esa no la tenía. No, esa no la tenía, me está sorprendiendo. Esa no la tenía. Sí, competí bastante en esgrima hasta los 16 años. Llegué a quinto en el ranking nacional. Bien. Ah, bueno, golazo. Sí, estuve bien. Florete hacía. Me acuerdo que un profe, yo iba a Hermanos Maristas, y un profe nos invitó a participar de una clase a ver si nos gustaba. Y yo fui fui reticente. Y la verdad que me atrapó. Me gustó el tema yo veía mucho El Zorro de chico. Todavía está El Zorro. Buenísimo El Zorro. ¿Lo tenés, Paco? Lo tengo de lo que me cuenta mi viejo, pero me falta verlo más seguido. Buenísimo El Zorro, lo veo. Lo ponen ahora, lo veo. Buenísimo. Y bueno, ese tema del zorro me llevó a decir, bueno, le vamos a dar una chance a este deporte. Y me enganché. Lo que pasa es que era muy individualista. Yo era más del fútbol, de la pelota, y coqueteaba con el rugby, pero no me animaba. No tenía por ahí... mi grupo de amigos no estaba en el rugby y no me acercaba tanto, pero yo era más del deporte de equipo. Sí. Entonces eso fue lo que me hizo un poco salir del tema del esgrima, que es un deporte más individual. Si bien hay competencia por equipo, es más individual, ¿viste? Sí. Es como el tenis, suponete, que es individual, después tenés por equipo, pero el tenis es individual. Y no se vive de la misma forma. Exacto. Entonces estuve hasta 4º año con el tema del esgrima y después ya me volqué directamente al rugby. Te iba a decir, entonces, ese miedo, vos, ¿cómo rompes el miedo para meterte al rugby? Me agarra mi tío y me dice, yo había empezado el gimnasio, empezaba a hacer pesas, estaba un poquito mejor que ahora, y era el momento que, bueno, era todo... te metías en el gimnasio, empezabas a entrenar, te sentías más fuerte. Mi tío me dice, ¿qué haces vos? Estás pelotudeando con el esgrima, venía a jugar al rugby. Y mi tío era de Duendes. Ah, y vos terminaste en jockey, lo opuesto. Yo terminé en jockey, pero yo jugué en Duendes.
Yo salí mirá. campeón con Duendes. Yo le gané al Jockey la final. Esta no la tenía, me duele. Esa tampoco la tenía. No la tenía. tengo guardada para sorprenderte. Sí, yo jugué en Duendes. Buenísimo la experiencia. Fue el club que me recibió. Tuve la posibilidad de conocer un montón de gente fuera del ámbito de lo que era el jockey. Yo iba al jockey de toda la vida. De hecho, sí, obviamente sigo yendo. Y fuiste entrenador de Y fui jockey. entrenador de jockey, por supuesto. Costó al principio. Me curtían de todos lados, pero... No, la verdad que lo de Duendes fue un tío mío que tenía a mi primo ahí jugando. Me agarra, me lleva. Mi papá no era del rugby. ¿No? No le gustaba el tema de los golpes, verme a mí en la cancha, no le gustaba. Y mi tío me lleva a Duendes. Fue un puñal en el pecho de mi viejo porque me sacaba del jockey para ir a Duendes. Para mí fue muy motivador, como te decía antes, más que nada por el tema de la clase de gente con la que me empecé a encontrar, distinto a lo que era el jockey. Sí. Distintas clases sociales, distintos problemas, distintas familias, distintas... Y me sirvió también para un poco forjar el carácter y el tema del equipo y la resiliencia del equipo. Es un poquito así como llego al rugby. Ahí está. Aparte vos venías de una familia que justamente era muy unida entre sí. Exacto. Y el rugby simboliza un poco eso. Y es lo que yo calculo que cualquier deporte te inculca ese tipo de valor, pero en el rugby hay una mística o algo que lo hace más profundo, como que vos estás ahí y enseguida te pertenece tu compañero, respondes por él responde por vos. Me parece que ahí está la mística del rugby, ¿no? Que el compañero se termina haciendo familia y que a la hora de errar, erramos todos, o si acertamos todos. Es un poco la idea, exactamente lo que inculcamos a los chicos y lo que tratamos de trabajar. Es un equipo. Algo me quedó a mí. ¿Quedó algo? Algo me quedó, te puedo asegurar. Está bien, bueno, dale. Entonces, para cerrar tema infancia, podríamos decir que te marcó mucho tu tío porque es el que te trae del esgrima al rugby. Sí, en realidad, a ver, no es que me marcó, me ayudó, yo te diría. O sea, marcarme me marcó mi viejo. También. Mi tío fue en realidad era un tío postizo, porque era un íntimo amigo de mi papá y la esposa una íntima amiga de mi mamá, entonces éramos tío y tía y sus hijos son mis primos y nosotros somos todos como familia, pero no somos postizos todos. Pero sí, si se quiere, fue el que me metió en el mundo del rugby porque vi una condición que por ahí yo no sabía que la tenía. Te encontré un talento. Pone. No sé si un gran talento, pero me la hizo pasar muy bien. Bueno, algo te dio. Sí, algo me dio. Bueno, te iba a decir entonces, pasemos al segundo bloque y te quería consultar, cuando fuiste creciendo, ¿cómo te fuiste desarrollando laboralmente? Allá nos contaste fuera de cámara que te dedicaste después a la arquitectura y te iba a consultar por qué la decisión de la arquitectura y después cómo esto llega a la Vendetta, que es un trayecto que tenemos que llegar. Bien, bueno, nada, la Facultad de Arquitectura surge de un test vocacional en el Colegio Marista. ¿Era arquitectura o agronomía? Ahí está. Más que nada porque el perfil mío era más de ser una persona, estar más en el afuera, en la obra, en el campo, en el exterior, que estar dentro de una oficina. En ese momento era así, era lo que a mí me interesaba más. La arquitectura sale más por el lado de la parte del arte. La arquitectura tiene mucho que ver con el arte. El tema de la plasticidad, los colores, la forma y bueno, a mí me encanta el arte, me encantan los cuadros, el museo, ir a un museo. Entonces, por ahí era, si bien estaba entre el campo y la arquitectura, me volqué más por el tema de la arquitectura, yo creo que por el tema de la plasticidad, del arte, de todo eso. Y aparte porque no tengo campo. Un detallito que no es menor. No es menor, pero yo creo que va por ahí. Hoy en día, ¿te sigue gustando la arquitectura? ¿La seguís ejerciendo? La sigo ejerciendo, me gusta la arquitectura, pero también creció con el tiempo el tema de la gastronomía. Fue creciendo, me fui profesionalizando en lo que es gastronomía.
me fui profesionalizando en lo que es arquitectura gastronómica, por tener el tema de la vendetta y por ser arquitecto. Entonces fui como fusionando esos dos trabajos, esas dos ocupaciones. Combinaste dos pasiones y te terminó quedando lo que más te gustó. Sí, a mí siempre la gastronomía siempre me gustó. Siempre estuve ligado a la gastronomía desde chico. Mi viejo tuvo gastronomía. Yo trabajé en los boliches, como te contaba fuera de cámara. Es verdad. Trabajé de seguridad, como en las películas. Fui encargado de boliche. De todo, dice. Pero sí. Una anécdota que te lleves de esas experiencias mientras ibas descubriendo en qué ibas a terminar trabajando. ¿De cuál de todas? De la que vos quieras, a tu elección. No, una anécdota. Yo de chico, de trabajar en los boliches, era encargado de un bar muy grande que había en Rosario, que se llamaba Open Pringles, que era un bar que estaba abierto 24 horas. Y era un bar que yo entraba en el turno de las 8 de la noche, ponele, me iba al otro día a las 8 de la mañana y a las 6 de la mañana volvían de los boliches de bailar a hacer el after, y había noches que terminaban jugadores de fútbol arriba de las mesas bailando, de ambos equipos de la ciudad. Sabroso. Se nota, igual así. Pero bueno, era parte de... Yo estaba detrás de la caja, a veces ponía música, a veces tenía que calmar un poco las aguas, pero sí, hay anécdotas divertidas. Algunas se pueden contar y otras no. Pero nada, digamos, era parte de lo que era la noche, ¿no? O sea, trabajar, estar un negocio explotado a las 11 de la noche, sirviendo comida y tragos. Después 2, 3 de la mañana todo se pincha, te agarra el sueño, te empezás a dormir y tenés que quedarte porque sabés que 5:30 empiezan a volver en un estado a veces un poco pasado. Intoxicados. Y lo tenés que seguir atendiendo y empieza a salir el sol y es todo un combo que te empezás a desmoronar, pero la experiencia vale. La experiencia lo vale y aparte, justamente después terminás haciendo un restaurante vos. Después termino haciendo algo parecido, sí, tal cual. Toda experiencia válida. Sí, sí, sí. No sé si es una anécdota, pero de esas pasaron muchas veces. Muchas veces. ¿Un futbolista famoso que haya caído? El Puma Rodríguez. Ah, mierda. El Puma Rodríguez, operado de la rodilla con las muletas, tirando las muletas para el aire, bailando. Yo le decía, ojo Puma, que tenés que acomodarte. No, pero sí, bueno, muchos jugadores iban de Central y de Newell al Open, iba mucha gente, sí. Ahí van variando. Sí, no iban todos. Era un boliche, un bar que en su momento fue lo mejor que había en Rosario. Te estoy hablando del 90, ponele, década del 90, y explotaba. Venía Macri como presidente de Boca y venía a tomar algo ahí con todo su comisión directiva, a ese nivel. O sea, era muy top. Era muy top, sí, sí. Y de todo este trayecto de vida que venís teniendo, ¿cómo es que surge La Vendetta y cuál es la anécdota que destalla de decir, bueno, vamos a hacer pizzas a la parrilla y se va a llamar La Vendetta? La Vendetta surge, en realidad, bueno, nosotros nos recibimos con mis 2 socios de arquitectos y bueno, como todo, te recibís y lo que querés empezar a laburar, pero eso tiene un tiempo de espera hasta que vos entrás en una rueda, ahora cambió mucho, ahora con el tema de este tipo de streaming, de los podcasts, de Instagram, y todo vuela, la velocidad es muy rápida. En ese tiempo se movía el marketing de otra forma. Entonces, nuestra idea de marketing fue, ponemos un bar y llevamos los clientes ahí, le damos un café y enganchamos proyectos y estaba buena la idea. De hecho, no sé si ahora están los coworking, que sería algo como lo que queríamos hacer nosotros en su momento. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no hicimos eso? Porque explotó La Vendetta como pizzería. Y yendo a la pregunta que me hiciste, ¿por qué La Vendetta pisa a la parrilla? Eso sale de una anécdota familiar en realidad. Cuando mis viejos vivían en Funes, yo por ahí era itinerante, vivía solo en el centro y lo iba a visitar. Donde estaban ellos no había gas natural. Entonces mi vieja hacía en el hogar a leña, hacía pizza.
ponía una parrilla y usábamos el hogar para calefaccionar la casa y ella tiraba una pizza. Empezamos a comer pizza ahí, era como una especie de horno, pero era la parrilla. Y cuando surge la idea del hogar con mis socios, yo le digo, che, si hacemos pizza a la parrilla, mi viejo me trae un artículo de un restaurante bar que había en Buenos Aires, que hacían pizza a la parrilla, muy artesanal, así como nosotros. Ellos estaban primero, no recuerdo el nombre ahora, Casa 1890, algo así era. Que era un chef que hacía pizzas a la parrilla, las hacía en ese local y hacía eventos. Pero nosotros vimos una notita así chiquitita en el Clarín, en un cuadradito, en un costado. Y yo tenía ese recorte guardado. Lo tuve hasta hace poquito y después lo perdí. Era un recorte de mi viejo, por eso lo guardaba. Y nada, le propongo a mi socio, me mira así como medio cara, una parrilla, vamos a tirar pizza. Digo, mira, esto está andando ahí, mi vieja la hace así. Bueno, fuimos a mi casa, Unes, con ellos dos, y bueno, mi vieja hizo la pizza a la parrilla. Y ahí empezamos, entre copas, a pensar un poco en lo que era el nombre cómo se iba a llamar el lugar. En ese momento, nosotros compramos un fondo de comercio, Boulevard Oroño y Jujuy. Hoy Pichincha. Siempre fue Pichincha en realidad. El barrio siempre se llamó Pichincha, pero en ese momento que se llamaba Pichincha, el nombre Pichincha no estaba utilizado. Estaba en lo que es el anecdotario histórico del barrio. Entonces nadie le daba bolilla a eso. Entonces yo laburaba en un edificio ahí cerca de una cuadra que estaba en obra, era sobrestante de obra, ya recibido obviamente, y nos enteramos que se vende un fondo de comercio, Oroño y Jujuy. ¿Cómo se llamaba? Don Corleone se llamaba, el bar que estaba ahí. Don Corleone, la mafia, estaba dando... Entonces estamos ahí en mi casa con mi mamá, comiendo las pizzas, tomando una cerveza. A mí se me ocurre ir a buscar estamos empezando a tirar nombres, cualquier cosa. Algunos relacionados con Don Corleone y otros nada. Entonces yo voy y digo, pará, yo tengo una revista, Nippur de Lagash. Ustedes no saben ni qué es Nippur de Lagash. No, me va a tener que poner en contexto. Son todas unas revistas antiguas que eran viejas cuando yo era chico, imagínate. Eran como unas historietas. Se llamaba Nippur de Lagash y había otras más. Eran todas unas revistas de historietas que muy populares en los años, creo que 70, yo calculo que debe ser. Y dentro de esa revista Nippur de Lagash había historias, ¿no? Historias distintas historias. Había uno que era Pepe Sánchez, que era un detective privado argentino, que le pasaba de todo. Había otro que se llamaba El Siciliano, que también era un tipo que era se ve que un inmigrante que tenía problemas con la ley, que esto que lo otro. Entonces se llamaba Don Corleone el lugar, le digo a uno de mis socios, ya está, El Siciliano, le ponemos Don Corleone, El Siciliano. Sí, puede ser. Y estamos hojeando la revista y un capítulo de la revista se llamaba La Vendetta. Ahí quedó. Sí, La Vendetta era un capítulo de esa serie, de esa historieta que se llamaba El Siciliano. La Vendetta, y ahí está Don Corleone, La Vendetta, y tiene que ver. Salió, quedó. La Vendetta sonaba, era fonéticamente lindo de escuchar. Lindo, La Vendetta, como que no te traba cuando hablas. Eso también, en ese momento, hoy está todo estudiado. En ese momento era, che, ¿te suena? ¿Me suena? Sí, dale, va, suena, ¿cómo se escribe? Y como que pegó, y fuimos para adelante. Y quedó La Vendetta. Y cuando sacamos el nombre, que le ponemos La Vendetta, justo coincidía con la continuidad de lo que era Don Corleone, la bajada fue La Vendetta pisa la parrilla. Y nos lanzamos de cabeza sin saber qué iba a pasar. ¿Y cuándo te diste cuenta que la habían repegado? Cuando abrimos con un local chiquitito así, que entraban 60 personas, y un día en invierno de lluvia había cola esperando gente en la puerta. Y dijimos, che, pará, esto parece que anda bien. Así, por eso fue, tal cual. Nosotros trabajábamos siempre muy bien, venía mucha gente, abríamos a la tarde y nos cansábamos de rechazar gente porque no había lugar, era muy chiquito. Y ¿viste? Un día decimos, che, puta,
está lloviendo, hace frío, ¿qué hace la gente con paraguas afuera esperando para entrar? Me parece que esto anda bien, parece que la pegamos. Y ahí fue, así fue, literalmente. Yo calculo que como todo, después con el tiempo fueron, digamos, la consistencia de trabajar todos los días. Pero tuvimos suerte. Al principio, la varita mágica nos tocó, sin lugar a dudas. Pero después lo mantuvieron. Sí, bueno, ahí está la consistencia de la que te hablo. Disciplina y consistencia. Eso fue lo que nosotros nos sostuvo durante el tiempo. Ahí está. Y después se fueron expandiendo y hoy en día la vendetta es sinónimo de Rosario. Y bueno, sí, hoy cumplimos 30 años. El 16 de noviembre pasado cumplimos los 30 años y ahora el martes que viene, 16 de diciembre, hacemos un gran evento en el Alto Rosario. La municipalidad nos va a entregar un reconocimiento, creo, algo así. Ah, felicitaciones primero que Sí, nada. sí. Muy bien, sí, estamos contentos. Sí, sí. ¿Y cuáles fueron sus planteamientos? O sea, todo esto se va surgiendo y la pregunta es, ya tuvieron las pizzas, ¿qué fue lo primero que explotó? ¿Qué comida fue la que la gente más ordenaba en su momento, para darse una idea? ¿Y cómo fue que lo fueron llevando? ¿Y por qué decidieron un segundo local? ¿Cómo lo decidieron? Mira, el segundo local, la pregunta es muy fácil. Teníamos tanta demanda de gente que se nos chocaba la gente que comía en el restaurante con la gente que venía a comprar para llevarse. Entonces se armaban peleas porque cómo él se lleva las pizzas y yo estoy acá hace media hora. Tenía un quilombo que hicimos en Diagonal a Oroño, por calle Jujuy. Si alquilamos un local, metimos un delivery. Lo primero que pusimos fue la Vendetta Casa, que era un delivery a domicilio, o takeaway se llama ahora, en ese momento era para llevar. Y bueno, nada, así nació nuestro primer local. Y después, bueno, ¿qué pasó? Nosotros, cuando arrancamos con la pizzería, quisimos romper, al margen de que hacemos pizza a la parrilla, nosotros queríamos tener un valor diferencial, que nuestra pizza fuera distinta por lo que nosotros le llamábamos en ese momento, y a veces le decimos ahora, el topping, lo que va arriba. Nosotros queríamos tener algo diferente, innovador, que rompiese un poco los estándares del momento. Che, ¿qué no tienen los demás? Nos ocupábamos de ver qué no tenían los demás. Entonces, viendo lo que no tenían y lo que faltaba, nos metíamos en ese espacio. Y lo que hizo también la Vendetta fue ocupar un espacio que no había en ese momento, pues estaban los bares y los restaurantes. Nosotros metimos como un resto bar, en un bar de pizzas gourmet, y le empezamos a meter comida, platos de comida. Y ese fue su diferencial bien marcado. El conjunto de ambas cosas. Siempre la pizza fue el estandarte, pero lo otro hizo que el conjunto creciese. Eso es un poco digamos, cómo identificamos el norte. Ahí está. Y a todo esto vos seguías creciendo como persona. ¿Y qué fue lo que te fue marcando en esta época y en este cambio? Porque para un arquitecto pasar a manejar la Vendetta, me imagino que tuvo 1000 experiencias y 1000 crecimientos que decís, bueno, esto fue así y tengo que mejorar así. El tema de lo que pasa es que como yo tengo una beta gastronómica, yo, digamos, me fui haciendo por mis conocimientos adquiridos por el laburo que tuve y después por investigaciones. Nosotros, en toda esa época primaria de la Vendetta, íbamos mucho a Buenos Aires a copiar muchísimo. Era la época que nos robábamos las cartas. Era muy común salir con cartas en las piernas, adentro de la banda. Y nos choreábamos las cartas. De todos lados donde podíamos nos choreábamos una carta. Si yo tenía una novia, me choreaba la carta. Ese era el objetivo de salir, chorear cartas. Chorear. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? No existía nada de lo que hay ahora. Vos agarrás el celu y tenés todo. Yo sé lo que comen en Turquía en este momento. Entonces, en esa época, todo era papel, era investigar, era diario, revista. Encontré una foto. Ahora, vas a decir, la foto la tenés en el reloj, ni siquiera en el teléfono. Entonces, yo me fui haciendo, digamos, gastronómico por mi experiencia y más que nada por mi curiosidad, ¿no? Entonces, a raíz de todo eso fue que yo me retroalimentaba de mi curiosidad, de lo que investigaba, de dónde quería ir, y por supuesto el diálogo siempre con dos socios, Sí.
que teníamos también un estudio de arquitectura en paralelo, no habíamos abandonado la profesión, seguíamos. Nosotros teníamos la empresa constructora, estudio de arquitectura primero, yo lo tenía con uno de mis socios, el tercer socio tenía su propio emprendimiento de arquitectura, pero los tres teníamos la vendetta. Ahí está. Hay un momento que los tres nos fusionamos en la arquitectura, ponemos un estudio de arquitectura / empresa constructora, y después tenemos la parte gastronómica, que es la vendetta. Y después nosotros también fundamos una empresa que se llama Frisata. Eso es otra historia. Otra historia que puede quedar para otra entrevista. Y para otra entrevista. Lo que pasa es que después va para otro lado eso, pero pues nosotros congelamos pizzas al principio y de ahí nace la empresa Frisata. Eso lo generamos nosotros también. Pero bueno, volviendo a la vendetta, yo pienso que va por ahí la curiosidad propia de tres arquitectos jóvenes, uno muy rompepelotas con la gastronomía, que era yo, el otro porque le gustaba comer y chupar, y el otro porque no seguía. Pero un poco así es la historia. Es simple, no es rebuscada, no tiene... Es la motivación, la curiosidad, la inquietud, no quedarte quieto esperando, sino buscando, yendo por ahí, equivocándote, errándole. Pero bueno, alguna vez vuelve. Eso de ir para adelante, eso me suena muy a rugby. Eso es muy de rugby. Bueno, tal cual, nosotros, bueno, sabes, Facu, es un poco el concepto que tenemos. Sí. Vos tenés que ir un metro para adelante, no importa. Y si te caes, después vas a avanzar otro metro, pero siempre para adelante. Eso es un poco nosotros lo aplicamos en lo que fue el concepto del negocio, si bien mis otros dos socios, uno jugó conmigo en Duendes y el otro no tiene nada que ver con el rugby, jugaba al básquet, pero sí, todos estamos unidos por una parte del deporte. El básquet también es un deporte de equipo que tiene un objetivo, y tiene un objetivo muy dinámico. De hecho, mi socio que juega al básquet, culo inquieto, reventando como propiamente del básquet para todos lados, y nosotros dos metiéndole y yendo para adelante. Es un poco, si se quiere, lo que nos marcó en cómo desarrollarnos hacia adelante. Tremendo. O sea que tenías estudio, la vendetta, y aparte en el medio fuiste padre y te desarrollaste como persona. Exactamente. Como padre, ese desafío, ¿cómo lo viviste? Y de paso también te pregunto, ¿ves en un futuro una nueva generación en la vendetta o cómo ves que se va a ir desarrollando? Como padre, sorprendido, como todo, ¿no? Obviamente. O sea, uno siempre tiene... uno no. Algunos tienen el deseo de ser padre, yo siempre lo tuve. Como vengo de una familia constituida normal, papá, mamá. Ahora es distinto todo, chicos, pero bueno. Pero bien, sorprendido, contento, siempre alegre. Por supuesto, lo mejor que te puede pasar en la vida es tener un hijo. Pero como yo ya tenía escuela por mi familia, y mi mujer tiene su escuela por tener familia, es como que es más fácil. No tuvimos que luchar contra cosas que no sabíamos, contra monstruos que venían a invadirnos. Fue muy fácil, lindo, sigue siendo lindo. Cuando van creciendo son cada vez más quilombos, pero son lindos problemas, lindos desafíos. Pero la parte de papá, yo calculo que más o menos la voy piloteando. ¿Y qué haces hoy en día aparte de ser padre y de empresario y movedor de la vendetta? O sea, como entrenador de rugby, ¿qué es lo que te sigue apasionando? Bueno, sí, obviamente rugby es una de las cosas más lindas que me pasó en la vida. Al rugby entro yo cuando dejo de jugar por lesiones que tuve y no fueron recuperables. En ese momento las roturas de ligamento cruzado eran mucho más difíciles que ahora, las tuve en las dos rodillas y bueno, eso me llevó a que yo me aleje de lo que era la práctica deportiva y un poco, si se quiere, medio por la bronca de no poder hacer nada, me fui alejando del rugby, me fui alejando, siempre mirando rugby, pero no participando en nada. Bueno, pero un poco también debido, yo calculo que a eso que te dije antes, que las ganas de ir para adelante, de volver a hacer algo y de no quedarme donde estaba en un estado de confort que
que era un estado de confort mentiroso, porque yo no estaba bien, yo quería estar haciendo algo. Y tengo la oportunidad de que cuando mi hijo empieza a jugar al rugby a los 6 años en escuelita, en el Jockey, porque yo era socio del Jockey y vivía en Funes, me quedaba más cerca del Jockey. Tendría que haber ido a Duendes, calculo, pero bueno, no. Qué contento que haya ido a Jockey. Empiezo ahí, tengo un montón de chicos de Jockey que jugaban contra mí en otro equipo, siempre con nosotros, pero en contra en ese momento, porque el rugby es así, vos jugás contra otro equipo, pero estás jugando todos juntos. Ese es el concepto que nosotros impartimos y tratamos de que los chicos entiendan. Me dice, che, negro, ¿por qué no te venía a entrenar al club? Y yo, medio, sí, bueno, dale. Pero yo jugaba en Duende, que pito, que flauta, te conocen todos, acá dejate hinchar las bolas, vení. Y me metí en M7, porque mi hijo pasaba de escuelita a M7, y hice toda la carrera, M7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, repetí 14, porque me cambiaron de equipo. Hice 15 y 16. Hice 10 años seguidos de rugby infantil y la rugby juvenil 15 y 16. Ahora es 14, 15 y 16. Y bueno, el rugby sí, obviamente, siempre presente en mi vida. Lamentablemente no pude llegar mucho como jugador, pero me sirvió mucho la formación del rugby infantil y lo que hice de juveniles. Para formarme en lo que es un entrenador de rugby y aprender e incorporar conocimientos. Hoy, en este momento, me tomé un año sabático, no estoy entrenando. El año que viene ya volvés. Y capaz que volver. Pero este año no, me lo tomé un poco para hacer otras cosas. Venía de 10 años seguidos y me pareció que estaba bueno descansar un poco. Me parece bien, yo te la tomo. Y ya estamos llegando a la última parte, vamos a ir cerrando ya con los últimos 2 bloques que nos quedan, que es el futuro de la Vendetta, y después los 10 minutos todos tuyos a la cámara para ir hablando sobre lo que espera el futuro y el mensaje que le quiere dar al público. Para cerrar con la Vendetta, puede ser que se están expandiendo ya. Bueno, la Vendetta hace 30 años que está en expansión en realidad, porque nosotros nos fuimos, digamos, desarrollando. Nosotros arrancamos con muy poquitita plata, muy poquitito capital, todo muy poquitito. Yo arranqué para atrás con deuda, en realidad. Había que levantar los cheques que habíamos puesto y fue todo muy a pulmón, ¿viste? Entonces no teníamos un proyecto de expansión. Nosotros ganábamos 10 mangos, nos repartíamos 5 entre los 3 y con los otros 5 hacíamos algo para el negocio. Siempre fue así, siempre fue así. Entonces empezamos a poner el primer local que fue el delivery que te dije, después pusimos un segundo en Alberdi que fue un delivery, después a ese delivery le agregamos un restaurante, después vino la primer formato de franquicia en 1 de Mayo y Pellegrini, y después empezó a crecer y siguió creciendo y siguió creciendo y siguió creciendo. Algunos locales cerraron porque se mudaron y hubo como un fluir en estos 30 años y nosotros tenemos hoy en día 11 locales. 11 locales fijos, entre locales que son delivery, 2 exclusivos y 9 que son delivery y restaurante. El futuro de la Vendetta, a ver, hay muchas ideas, como cosas que vi afuera, cosas que me gustaría que pasen, por ahí un poco ir al formato un poco más... Si bien la Vendetta es artesanal y tiene un dejo del bar, el bar que la gente conoce de ir a comer al restaurante, a mí me atrae más el tema del concepto de la estandarización de productos, de lo que es el delivery con el takeaway, pero mucho más en un formato, si se quiere, como lo que quisimos hacer, que te conté de la empresa que hicimos, de Frisata, Sí. Productos congelados, preelaborados y después cocinados y entregados. Por ahí es algo que yo tengo en la cabeza, que a lo mejor podría hacerse, no sé qué éxito puede llegar a tener. Yo calculo que puede tener, porque lo que pasa es que la Vendetta tiene la suerte, por la trayectoria que tiene, que donde vos abrís un local, ese local trabaja.
y arranca laburando, no tenés que remarla. Entonces, eso por lo que te decía antes, por los 30 años de laburo y de estar atrás del local y metiéndole y poniéndole. Entonces, ¿qué no me daría miedo? Es a lo mejor desarrollar esa beta de locales de takeaway y delivery con un formato mucho más compacto, con productos congelados, con lo cual nosotros tuvimos una gran experiencia cuando tuvimos la otra empresa y que me parece que le daría mucho más dinámica a la comercialización. Es un poco la idea, pero es algo que tengo yo en la cabeza, que puede darse o no, hay que ponerse a laburar. Y como todo. Bueno, entonces me parece que podemos pasar al último bloque y acá te dejo la cámara, 10 minutos todo para vos y te iba a preguntar qué mensaje le querés dejar a tu público y por sobre todo, qué se tiene que llevar de tu historia. Bueno, no sé si puedo dejar un mensaje, pero a ver, no, yo pienso que uno tiene que, si vos tenés un sueño o si tenés una idea, tenés que hacerla, tenés que desarrollarla, tenés que fallar, tenés que equivocarte, tenés que volver a equivocarte, tenés que equivocar mejor, tenés que errarle de vuelta y cuando le erraste 10 veces, seguro que la vez número 11 algo va a volver, algo va a venir. Yo pienso que uno no tiene que tener miedo. Uno tiene que rodearse de buenas personas, principalmente. Yo pienso que eso es fundamental para que vos te puedas desarrollar como ser humano y puedas tener la cabeza libre y limpia para pensar cosas positivas. Pues yo soy creyente. Si sos creyente, está bueno que le des importancia en este caso, yo a Dios. Si no sos creyente en Dios, en lo que creas, pero mientras sea bueno, yo pienso que te va a hacer bien y te va a dar la energía suficiente. Pero lo que yo, no sé si un mensaje, pero lo que yo diría es que no tengas miedo a darle para adelante, ir para adelante, volver a empezar, tropezar, equivocarte, errarle, volver de vuelta y siempre dándole para adelante. Yo me manejo así, he tenido porrazos, me he equivocado, he vuelto a empezar y pienso que es la única forma que uno puede darse vuelta y mirar para atrás y ver el camino recorrido y decir, puta, lo volvería a hacer. Re lindo mensaje, me gustó. Bueno. Y bueno, damos por finalizada entonces la entrevista. Un gusto haberte tenido en esta entrevista. Y de nuevo lo mismo, es un placer tenerte acá teniendo en cuenta que sos una persona con la que he convivido bastante tiempo y más teniendo en cuenta en rugby. Bueno, ojalá que te haya gustado, que hayas pasado un gran momento y estamos en contacto. Dale, buenísimo, Facu, te agradezco. Ojalá que le haya gustado. Este ha sido el último capítulo de Ver el Cubo y ojalá que les guste los próximos. Chau, chau.